La humanidad a menudo se define por sus avances tecnológicos, el uso de herramientas y el desarrollo de la ciencia y la ingeniería. Nuestra comprensión del mundo ha hecho que los humanos seamos la especie dominante. Pero por cada innovación diseñada para mejorar la vida, hay muchas más diseñadas para quitarla. Ninguna maravilla ni horror tecnológico representa esto mejor que las armas nucleares. En el video de hoy hablaremos sobre qué son las armas nucleares, su desarrollo y su breve historia en la formación mundial. Armas nucleares es un término general para referirse a bombas que dependen de crear una reacción nuclear para producir una explosión. Estas armas devastadoras emplean dos reacciones nucleares, fisión y fusión. La fisión ocurre cuando ciertos átomos son bombardeados con neutrones. Estos átomos absorben los neutrones, lo que resulta en que los átomos se dividan. Este proceso fue descubierto por primera vez por los científicos alemanes y austriacos Otto Hahn, Fritz Strassmann y Lisa Meitner. Si estas reacciones liberan más neutrones, estos pueden provocar una reacción en cadena y liberar mucha energía. El físico húngaro Leo Szilard fue el primero en crear una reacción en cadena de fisión. La primera bomba nuclear usó este tipo de fisión. El material clave utilizado en esta reacción fue el uranio, en particular un isótopo llamado uranio 235. Cuando el uranio 235 sufre fisión nuclear, libera hasta 3 neutrones, más de los necesarios para la reacción. La gran cantidad de neutrones liberados aumentaba la probabilidad de que más átomos de uranio se dividieran repitiendo el proceso. El uranio 235 se utilizó en la fabricación de la bomba Little Boy. La bomba Little Boy se creó durante el Proyecto Manhattan, el programa nuclear de Estados Unidos. En la década de 1930 científicos como Enrico Fermi, Leo Szilard y Otto Hahn exploraban armas nucleares. Leo Szilard temía que la Alemania nazi fuera la primera en crear un arma devastadora. Con ayuda de Albert Einstein, pidió al gobierno de Estados Unidos iniciar sus propios proyectos. Muchos científicos que huyeron de la Europa nazi trabajaron en Estados Unidos para garantizar que estas armas se fabricaran antes de que Hitler las obtuviera. Aunque los aliados desconocían el avance del programa nuclear alemán, afortunadamente se había logrado poco. Muchos de los científicos que podrían haber ayudado huyeron de la opresión nazi, incluyendo a la científica judía Lise Meitner, también conocida como la madre de la bomba atómica. Ella ya había huido a Suecia cuando comprendió los hallazgos de Hahn sobre la fisión nuclear bajo la opresión nazi. Pero como los estadounidenses no podían saber hasta qué punto el programa podría haber avanzado, el tiempo era sumamente esencial. El proyecto Manhattan inició en agosto de 1942, involucrando a miles en la creación de las primeras bombas atómicas. Julius Robert Oppenheimer dirigió el proyecto reuniendo a las mentes científicas y de ingeniería más brillantes. El resultado fueron 4 bombas nucleares. Little Boy dependería de una reacción de fisión nuclear utilizando uranio 235. El diseño era como un cañón, donde el uranio dentro de la bomba se disparaba entre sí para provocar una reacción en cadena. El diseño de la bomba Little Boy nunca fue probado, ya que se creía que la ciencia detrás de él era tan sólida que se consideró innecesario. Además, obtener uranio 235 era increíblemente laborioso y costoso, ya que este isótopo en particular solo constituye alrededor del 0,7% del uranio que existe de forma natural. Luego tenía que ser separado o enriquecido de los isótopos de uranio más abundantes, un proceso sumamente difícil. Por esta razón, se desarrolló un segundo tipo de bomba, que sería llamada Fatman. Esta bomba emplearía un dispositivo de implosión con plutonio como material fisionable. Fatman usó explosivos convencionales alrededor de un núcleo de plutonio. La masa sería sometida a gran presión y aumento de densidad del plutonio. Así,
el plutonio alcanzaría su masa crítica y se iniciaría la reacción en cadena de fisión. Ambas bombas usaron métodos distintos para detonar, pero ambas emplearon fisión nuclear para la explosión. El poder de estas bombas marcó un cambio importante en la capacidad destructiva humana. La bomba Little Boy generó una explosión de 15 kilotones y la Fat Man de 21 kilotones. Un kilotón son 1000 toneladas de TNT. Hasta ahora, Little Boy y Fat Man han sido las únicas armas de este tipo usadas contra personas. Tenemos un video completo sobre este tema que estará enlazado en la descripción y fijado en los comentarios. Las dos bombas se usaron contra el Japón imperial. Se calcula que murieron hasta 200.000 personas en Hiroshima y Nagasaki. Se cree que la radiación de la lluvia radiactiva causó graves complicaciones médicas, principalmente cánceres. Al detonar las bombas, una energía infrarroja extrema quemó al instante la piel expuesta a kilómetros. Los órganos internos blandos de todos los seres vivos se evaporaron. Neutrones y rayos gamma impactan el suelo en el primer milisegundo de la explosión, emitiendo radiación ionizante mortal en días posteriores. Las ondas de choque se expanden hasta 7.000 millas por hora, impulsando una bola de fuego que consumiría la mayoría de los edificios de la ciudad. En el centro de la explosión, la temperatura llegaría a 7.000 grados Fahrenheit. Vidrios rotos y escombros volaron, hiriendo a quienes quedaron atrapados en la mortal tempestad. Se formó una nube gigante en forma de hongo, visible a kilómetros. Con tanta destrucción, no sorprende que entre ambas bombas murieran cerca de 200.000 personas. Al principio se dijo que esas bombas asegurarían la rendición incondicional de Japón. Sin embargo, al revisar los documentos del entonces presidente Truman, se indica que había otras razones en juego, siendo la principal justificar el inmenso costo del proyecto Manhattan. Se invirtieron cerca de $2.000 millones en el proyecto para fabricar 4 bombas, que hoy equivaldrían a unos 20.000 millones. También se consideraba que usar bombas atómicas sería un elemento disuasorio, no solo para el enemigo actual de Estados Unidos, sino para futuros enemigos, como veremos después. El uso de esas armas provocó su proliferación y que más países quisieran desarrollarlas. Jugó un papel clave en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial ya se veía a la Unión Soviética como el principal rival futuro de Estados Unidos. La Unión Soviética inició su programa nuclear en 1943. Al reducirse las publicaciones de científicos europeos y estadounidenses, se supuso que otros estados investigaban la producción de esas armas. Por las presiones de la guerra en el frente oriental, el trabajo avanzaba lento y era considerado secundario. No fue hasta que el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, fue informado de la existencia de las armas estadounidenses por el presidente Truman. ¿Fue entonces cuando cambió el enfoque? En diciembre de 1946, los científicos soviéticos lograron su primera reacción en cadena y crearon su primer reactor de producción en 1948. Klaus Fuchs y Theodore Hall, espías soviéticos en el proyecto Manhattan, dieron información a los soviéticos que aceleró el proceso. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética probó con éxito una bomba influenciada por la Fat Man. Con una explosión de cerca de 20 kilotones, la Unión Soviética dejaría de ser el único país con armas tan devastadoras. El Reino Unido participó en el proyecto Manhattan usando investigaciones británicas desde la Conferencia de Quebec de 1943. Tras la guerra, se fortalecieron los lazos con Estados Unidos en investigación nuclear. Sin embargo, británicos y estadounidenses no lograron colaborar para que los británicos fabricaran armas nucleares. Hasta 1952, los británicos no probaron con éxito sus primeras armas nucleares, un dispositivo de implosión de 25 kilotones. La prueba se llevó a cabo en las Islas Montebello de Australia.
una tendencia que continuaría a lo largo del desarrollo de las armas nucleares. Se eligieron lugares remotos, como el desierto de Nuevo México, para probar armas nucleares, y con razón. Pero una preocupante tendencia usó las Islas Marshall para probar decenas de bombas nucleares de ESUNET. Estados Unidos recibió un fideicomiso especial sobre unas 2.000 islas habitadas por miles de personas. Durante la década de 1950 se probaron bombas nucleares cada vez más destructivas, como la Ivy King, que fue la primera bomba de hidrógeno con una potencia de explosión de 500 kilotones. Se han pagado más de 700 millones de dólares en compensación, y algunas de las islas siguen siendo inhabitables debido a la radiación. Las pruebas y desarrollo de armas nucleares siguieron, prefiriéndose el diseño de la bomba de hidrógeno o termonuclear. La idea detrás de la bomba termonuclear es que utiliza diferentes elementos para crear una reacción en cadena. Primero, normalmente habrá una reacción de fisión, seguida de una reacción de fusión. La reacción de fusión luego desencadenará otra reacción de fisión con un rendimiento mayor. En marzo de 1954, la Operación Castillo probó varios dispositivos termonucleares, incluido Camarón. Detonó con una potencia de 15 megatones, equivalente a 17 millones de toneladas de TNT. Sin embargo, la bomba nuclear más grande jamás detonada fue la bomba SAR, un dispositivo creado por la Unión Soviética y probado en octubre de 1961. La explosión alcanzó 58 megatones. Little Boy y Fat Man fueron lanzadas por aviones bombarderos. Aunque esto siguió siendo clave en el programa nuclear, se buscaron nuevos métodos de entrega. El desarrollo de misiles para portar una bomba nuclear inició en 1953 con misiles superficie-superficie. El alcance de amenaza sería solo de 20 a 25 kilómetros útil solo en enfrentamientos de corto alcance. Soviéticos y Estados Unidos reclutaron científicos nazis del programa de cohetes Mitros-2, armas capaces de alcanzar ciudades británicas desde Europa continental. Esto permitió que ambos desarrollaran sus propios cohetes para la carrera espacial y el transporte de armas nucleares. La primera prueba exitosa de un misil balístico intercontinental fue en agosto de 1957. Los misiles R-7 recorrieron más de 6.000 kilómetros, quedando a pocos miles de millas de Moscú desde Washington, D.C. Esto demostró que los misiles eran una gran amenaza en la Guerra Fría. El mejor ejemplo de la amenaza fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962 al descubrir misiles soviéticos en la isla. Al estar tan cerca de Estados Unidos, representaban un gran peligro. Una guerra nuclear entre superpotencias era inminente. Afortunadamente, la crisis se resolvió cuando los misiles estadounidenses en Italia y Turquía fueron retirados y cuando Cuba retiró los misiles soviéticos, con la garantía de SEEUU de no intentar invadir Cuba nuevamente. El mundo vio cuán cerca estuvieron las dos potencias nucleares de lanzarse misiles. Sin embargo, esto no detuvo la acumulación masiva de armas nucleares. Para 1965, Estados Unidos tenía más de 30.000 armas nucleares y la Unión Soviética contaba con unas 6.000. Para ese entonces, Francia y China ya tenían armas nucleares, mientras que las de Israel siguieron en secreto hasta 1986, aunque probablemente se desarrollaron en los 70. India, Pakistán, Sudáfrica y Corea del Norte desarrollaron armas nucleares, sumando 9 países con esta capacidad. Además, Alemania, Turquía, Bélgica, Italia y los Países Bajos funcionan como bases para armas nucleares de Estados Unidos. A medida que aumentaban las armas, se hizo cada vez más claro que la amenaza de destrucción mutua asegurada era lo único que impediría que los países fueran los primeros en iniciar un ataque nuclear. Al notar su peligro, algunos promovieron eliminar las armas nucleares. Oppenheimer, quien lideró el proyecto Manhattan, fue uno de los principales. Su famosa entrevista muestra su arrepentimiento por crear la bomba.
Un incidente clave que impulsó el movimiento antinuclear fue tras las pruebas de la Operación Castle. Pescadores japoneses estuvieron expuestos a radiación y uno murió meses después por envenenamiento. Albert Einstein y Bertrand Russell enviaron una carta abierta a las naciones, advirtiendo sobre los peligros y el uso de esas armas. En noviembre de 1957 se formó la campaña por el desarme nuclear en el Reino Unido, en oposición a la proliferación de esas armas. Su logotipo es ahora uno de los más reconocidos del siglo XX, un símbolo breve de paz, además de muchas protestas de personas comunes. Los estados nucleares restringieron pruebas y uso de armas nucleares. En 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron una prohibición parcial de pruebas nucleares en la superficie. En 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación. No todos los países prestaron atención. India, Pakistán e Israel nunca firmaron. Durante la presidencia de Reagan se redujeron las armas nucleares, estableciendo un límite de 6.000 misiles para los países firmantes. Sudamérica y África se declararon libres de armas nucleares en los años 90. Tras la disolución de la URSS, los países formados hallaron armas nucleares soviéticas en su territorio. Kazajistán, Ucrania y Bielorrusia cedieron sus arsenales nucleares a Rusia para su eliminación. Desde entonces, muchas armas nucleares han sido desmanteladas. La Unión Soviética tuvo 39.000 en su apogeo. Hoy Rusia solo tiene 6.000 y no más. Actualmente se estima que existen 13.000 armas nucleares en el mundo, menos que las aproximadamente 60.000 de la década de 1980. Y ahora, algo realmente aterrador. Varias armas nucleares han sido extraviadas, perdidas o simplemente no se sabe dónde están. Una colisión en el aire entre bombarderos estadounidenses provocó que algunas se perdieran en el mar y aún no han sido recuperadas. Se han hundido submarinos nucleares soviéticos con su peligrosa carga perdida. Se reporta que unas 84 armas nucleares portátiles soviéticas siguen sin localizarse. Aún hay muchas armas nucleares que pueden destruir la vida varias veces. Algunos estados aún buscan armas nucleares para negociar desde posiciones débiles, para protegerse de amenazas vecinas o por orgullo nacional. Miles siguen en manos de China, Rusia y Estados Unidos. Y aunque el número de estas armas va en descenso, el genio ya ha salido de la botella. Nosotros, como especie, somos capaces de aniquilarnos varias veces, y es una tecnología con la que probablemente tendremos que aprender a convivir o enfrentarnos a la extinción.